Hi, I am Ernest from Ernesto Descomunica. In this lesson, you'll learn how to use the past tense of the verb to be. Now, as you know, the verb to be is a really important verb. So, in this lesson, you'll learn how to use the words was and were correctly in English. So, let's get started. Bueno, antes de entrar ya en detalles o entrar al tema en concreto, les tengo que decir que el verbo to be se puede usar en presente, en pasado y también en futuro. Pero en esta lección nos vamos a enfocar en usarlo en pasado. Pero voy a revisar rápidamente cómo se utiliza en presente, aunque ya tengo un video sobre ese tema, ¿ok? Lo pueden revisar, hay un video ya sobre el presente simple. En la playlist pueden buscar el video. Pero vamos a dar rápidamente algunas diferencias entre cómo usarlo en el presente y cómo usarlo en el pasado. Tengo estas oraciones y tengo estos adverbios que, por ejemplo, now significa ahora o ahora mismo, this year, que significa este año, ¿verdad? O también puedo hacer uso de ese today, que significa hoy. Por ejemplo, I am at work now. I am at work now. ¿Qué significa? Yo estoy trabajando ahora mismo. ¿Cómo sería una oración en pasado? Pues ya tendría que hacer uso de was y were, las conjugaciones del verbo to be en pasado. Entonces yo podría decir, yesterday I was at home. Ayer estaba en casa. ¿Ok? El pasado puede ser, entonces, ayer, yesterday, anoche, last night, last week, la semana pasada, eh, hace 5 años, cualquier momento antes que ahora. ¿Correcto? También puedo decir, por ejemplo, he is a manager this year. Él es un gerente este año. Y si yo hablo del pasado, pero de la misma persona, puedo decir, eh, last year he was a worker. El año pasado él era un trabajador. ¿Ok? Entonces quiere decir que esa persona se superó, ¿verdad? El año pasado era un trabajador, pero ya este año es un manager, un gerente. Otra oración que tenemos, she is in London today. O sea, ella está en Londres hoy. Yesterday she was in Paris. Ayer ella estaba en París. ¿Ok? Entonces, ayer estaba en París y hoy ya está en Londres, ¿verdad? Entonces, viajó de París hacia Londres. It's cool. It's cool. Today. Hace frío hoy. Hace frío hoy. Yesterday it was hot. Yesterday it was hot. ¿Ayer qué? Ayer hacía calor. También podemos utilizar los pronombres en plural, por supuesto que sí, pero con los pronombres en plural ya tenemos que utilizar el were, ese were, ¿ok? Ya no es el was, ya tenemos que utilizar el were, ¿correcto? Entonces yo puedo decir, you are married, you are married, tú estás casado, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, tú ya estás casado, pero, por ejemplo, yesterday, you were single. Ayer tú estabas soltero, ¿verdad? ¿Ok? O sea que ya hubo boda, ¿verdad? Bueno. También yo puedo decir, we are studying, studying, studying.
¿ok? Aquí, una disculpa, se me fue, es una U en lugar de la I, ¿ok? Entonces, perdón, no, aquí no va la I latina, ¿ok? Aquí la I latina no va, es la Y la que sí va, ¿ok? Entonces, aquí una disculpa, la Y no va, se me fue por ahí, error de dedo, ¿verdad? Como decimos aquí en México. We are studying, we are studying, pero ¿qué significa eso? Estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando. Now, tal vez, we are studying now, estamos estudiando ahora. Y en pasado, we were working. O yesterday we were working. Ayer estábamos trabajando. ¿Ok? Y ya por último tenemos they. Ese they. They are here. They are here. Ellos están aquí. Y también podemos decir yesterday they were there. Ayer ellos estaban ahí o allí. ¿Ok? Bueno, pues espero que esto les haya quedado claro, porque nos vamos a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues si se dan cuenta, en to be en presente, para utilizar el to be en presente, utilizábamos tres conjugaciones. Am, is, are, ¿verdad? Tres conjugaciones. Pero para el to be en pasado solamente vamos a utilizar dos, lo que pues se facilita aún más, ¿verdad? O sea, el presente eran tres conjugaciones, en el pasado solo dos conjugaciones. Y vamos a revisar a qué pronombre le corresponde qué conjugación del verbo to be en pasado. A I le corresponde was, a you le corresponde were, a he le corresponde was. Bueno, de hecho a he, she, it les corresponde was. ¿Ok? Was. A we, a you y a they les corresponde were. Were. ¿Ok? Were. Eh, Tal vez se preguntarán por qué repito you, ¿verdad? ¿Por qué repito el pronombre you? Porque este you, si ya vieron las primeras clases, este you por lo regular lo utilizo para lo singular, ¿ok? La segunda persona del singular, o sea, tú, ¿verdad? Y este you lo utilizo para los plurales, o sea, para referirnos a ustedes, ¿ok? También este you lo puedo utilizar para referirnos a usted, el usted de cortesía, ¿ok? Entonces, ojo con eso. No es que se repita, tiene significados diferentes, por eso es que lo coloco así. Por eso desde un principio, si ya vieron la clase 1 de verb to be, se darán cuenta, ahí les explico el por qué acomodo de esta manera los pronombres. ¿Cuáles son los usos de estos pronombres? Bueno, pues hablar del pasado. Ese es su uso. Hablar sobre el pasado. ¿Ok? Aquí lo único que, si se dan cuenta, lo único que hay que tener cuidado es recordar con qué pronombre se utiliza el verbo. O sea, qué verbo to be en pasado va con qué pronombre. A eso sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, I was tired. ¿Ok? You were tired. He was tired. She was tired. It was tired. You were tired. We were tired. They were tired. ¿Ok? Aquí lo único que hay que tener cuidado es el uso de el verbo. ¿Ok? El verbo porque siempre hay confusiones. Siempre hay una confusión y dicen que nada más el was se utiliza para los pronombres en singular.
Y yo les pregunto, ¿este pronombre también se puede utilizar en singular, sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Claro que sí, y se los acabo de mencionar. Ese pronombre se puede utilizar en singular y en plural. Entonces, was no es nada más para los pronombres en singular. Es nada más para los pronombres que I, he, she, it. ¿Ok? Mucho ojo con eso y mucho cuidado. Bueno, ahora revisaremos los usos en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. La- las personas que ya, que amablemente han visto ya las clases, saben cómo es esta dinámica, ¿verdad? Entonces yo coloco las oraciones, las tres oraciones en una sola diapositiva, ¿ok? Para no hacernos tantas, tantas bolas, ¿no? Primero vamos a ver oraciones afirmativas, luego las negativas, luego las interrogativas. Como que me confunde. Bueno, al menos para un servidor era muy confuso que me explicaran así. Entonces, primero vamos a empezar con was. ¿Qué significa was? Era o estaba, ¿verdad? Porque es el pasado del verbo to be, ya lo platicamos. ¿Ok? El pasado del verbo to be. ¿Correcto? Entonces, era o estaba. Vamos con la primera oración. Oración afirmativa. Mrs. Williams was at the meeting. La señora Williams estaba en la reunión. ¿Ok? Ahora vamos con oración negativa. Mrs. Williams was not or wasn't at the meeting. Aquí ese was not eh, para hablar casi no se utiliza. Se utiliza más el wasn't, que es la contracción. Es la contracción de was not, ¿verdad? ¿Ok? Este wasn't es la contracción de was not. ¿Correcto? Entonces, se utiliza más wasn't para hablar. ¿Ok? Para hablar, wasn't. Entonces yo diría, Mrs. Williams wasn't at the meeting. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Bueno, con la oración negativa hay que agregar este not, ¿verdad? Ya agregando este not, ya la oración la estamos negando. ¿Qué pasa si queremos hacer una pregunta? Pues tenemos que pasar nuestro was para adelante o para atrás, como lo quieran ver, ¿ok? El was se pasa para adelante o para atrás, depende de cómo lo quieran ver, ¿ok? Entonces vamos a empezar con ese was, la oración. Was Mr. Wi- Mrs. Perdón, was Mrs. Williams at the meeting? Was Mrs. Williams at the meeting? Recuerden elevar el tono de voz, ¿ok? La entonación, ¿ok? Aquí se eleva la entonación, ¿por qué? Porque si no, no se escucha que es una pregunta, ¿correcto? Entonces, no gritar como yo lo estoy haciendo, pero sí elevar el tono de voz para que se escucha, para que se sienta que es una pregunta, ¿ok, muchachos y muchachas? Bueno, también tenemos nuestras respuestas cortas, que esas también ya las hemos estado trabajando en otros videos, entonces sé que ya son unos expertos en respuestas cortas. Para decir que sí, que la señora Williams estaba en la reunión, simplemente digo, yes, she was. Yes, she was. Pregunto con was, respondo con was. Y si de repente yo estaba ahí en la reunión, pero no vi a la señora Williams, simplemente respondo, no, she wasn't. No, she wasn't. ¿Ok? No, ella no estaba. ¿Ok? Entonces, pregunto con was, niego con wasn't. ¿Ok? Niego con wasn't. O con was not. También aquí puedo hacer uso de ese was not. ¿Ok? Pero por lo regular se utiliza wasn't. Wasn't también para negar.
en las preguntas. Perdón, en las respuestas cortas. ¿Ok? En las respuestas cortas se utiliza el wasn't. Y ahora vamos con un ejemplo en donde utilicemos la conjugación del verbo to be, were. ¿Ok? Donde utilicemos el were. ¿Qué significa were? Eran o estaban, ¿verdad? Eran o estaban. O también puede ser era o estaba, porque recuerden que también se utiliza con el pronombre you en singular y en plural, ¿ok? Entonces, puede significar también era o estaba. Ojo con eso. Vámonos con nuestra oración afirmativa. The stores were closed. The stores were closed. Las tiendas estaban cerradas. ¿Ok? Las tiendas estaban cerradas. Oración negativa. The stores were not o weren't closed. ¿Ok? Entonces aquí no se pronuncia weren't. Weren't, no. Weren't está descartado. Yo sí lo he escuchado, sí he escuchado que pronuncian el weren't, pero la pronunciación correcta es word, 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 ¿ok? Lo estoy estresando, no se pronuncia así, lo estoy estresando, pero para que escuchen la pronunciación. Word, word, ¿ok? Entonces no es weren't, es word, word, ¿ok? Como que aquí, por eso, como que en la N se detiene un poquito la pronunciación y después ya explota la T, ¿ok? Entonces es word, 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 clothes. Y bueno, aquí dice, las tiendas no estaban cerradas, ¿ok? Las tiendas no estaban cerradas. Y aquí tenemos la pregunta, o sea, la oración interrogativa, ¿verdad? ¿Qué pasa? El where se pasa para atrás, ¿ok? El verbo se pasa para atrás. Pasa lo mismo que en el presente simple, ¿ok? Recuerden que cuando hacemos la pregunta, ¿qué pasaba? El verbo se pasa para atrás, ¿verdad? Se pasa para atrás el verbo y entonces empezamos con ese verbo. Aquí pasa lo mismo en el pasado, ¿ok? Entonces la pregunta sería, ¿were the stores closed? ¿Were the stores closed? Y recuerden elevar la entonación aquí de la voz, ¿ok? Para que se sienta que es una pregunta. ¿Estaban las tiendas cerradas? Entonces, si estaban las tiendas cerradas, puedo responder, yes, they were. Pregunto con were, perdón. Pregunto con were, respondo con were. ¿Ok? Y en caso contrario, puedo decir, no, they weren't. No, they weren't. ¿Ok? Weren't. ¿Correcto? Entonces, ojo con la pronunciación de ese weren't. ¿Ok? Mucho ojo. Ahora, la única forma en que se utiliza was not o were not es, por ejemplo, si intentamos ser muy obvios sobre algún punto o cuando lo usamos de manera fuerte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta oración, we were not happy with our service. We were not happy with our service. ¿Qué quiere decir esa oración? Nosotros no estamos contentos con su servicio, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros no estamos contentos con su servicio, ¿correcto? Y si se dan cuenta, recalqué el were not, ¿verdad? We were not happy, ¿ok? Bueno, continuamos. Ahora,
quiero puntualizar aquí porque hay algunas personas que de repente se confunden con el uso de ese they, el pronombre they, ¿ok? Entonces, ese pronombre they tiene dos significados. El primero es para hablar de personas en plural, ¿ok? Y aquí tengo una oración de ejemplo. They were singing. They were singing. ¿Ellos qué? Ellos estaban cantando, ¿verdad? La otra definición es en la que usamos they, es como el plural de it. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el pronombre it se utiliza para animales, cosas, lugares? Pero, eh, pero es para cosas singulares, ¿verdad? Ese it se utiliza para cosas en singular. Pero, por ejemplo, si yo quisiera decir que tengo muchos perros, o que hay muchos perros, o referirme acerca de una manada de perros, ¿qué pronombre tendría que utilizar? Esa es la pregunta. ¿Qué utilizo para referirme a sustantivos en plural? Ahí es cuando entra otra vez el they, ¿ok? Entonces they sirve también para sustantivos en plural, ¿ok? Entonces para sustantivos en singular usamos it y para sustantivos en plural utilizamos they. Y aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? They were growling. Ellos, los perros, estaban gruñendo, ¿ok? Entonces, ojo con esas diferencias, ¿ok? Sí hay un plural para decir perros y es es el mismo, es they, ¿ok? They se puede utilizar para personas, pero también se puede utilizar para animales, cosas y lugares, ¿ok? Solo quería puntualizar en esa diferencia. Y ya para prácticamente finalizar, les dejo unos cuantos adverbios de tiempo en pasado de los cuales podemos hacer uso, ¿verdad? Para complementar nuestras oraciones. Por ejemplo, tenemos last week, la semana pasada, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, last night, anoche, o last time, que significa la vez pasada, ¿ok? La vez pasada, es lo que significa last time. Entonces tenemos last week, last year, last month, last night, last time. También tenemos el yesterday, ¿verdad? Yesterday, que es muy usado. Y también tenemos el today, ¿ok? El today, que parece de presente, pero podemos decir, por ejemplo, yo estaba en la clase hoy, ¿ok? Entonces, ya pasó, ¿verdad? O sea, yo ya estuve en la clase, ya estuve presente en la clase ya terminó, ¿ok? Entonces, si tenemos una línea del tiempo, puedo decir si alguien me pregunta en este momento, oye, ¿estuviste en la clase? Yo le puedo responder, sí, yo estuve en la clase o yo estaba en la clase hoy, ¿ok? Entonces, ese today también, por eso les decía que se puede utilizar para presente, pasado y para futuro, ¿ok? Pero ya lo veremos a su tiempo, ¿verdad? Cuando lleguemos al tiempo futuro, ya veremos cómo se puede utilizar ese today en tiempo futuro. Y bueno, pues ya prácticamente para finalizar les dejo unos cuantos ejercicios. Aquí nada más es para completar el verbo. ¿Qué verbo le corresponde a cada una de las oraciones? Si es was o es word, ya ustedes me dirán. Y también tengo otros ejercicios en donde ya hay que hacer uso del was o el word
pero en negativo. O sea, wasn't, weren't, ¿ok? Was, wasn't, were, weren't, ¿ok? Y ya ustedes me dirán, me darán las respuestas de cada uno de los ejercicios, ¿ok? La clase que viene les voy a dejar las respuestas. A lo mejor iniciando el video les dejo las respuestas rápidas. O sea, simplemente les dejo las mismas oraciones, pero ya con la respuesta, ¿ok? Para no tardarnos tanto, ¿vale? Entonces ya la revisan y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video. Es todo por el día de hoy. Espero les guste, espero les sirva sobre todo, ¿verdad? Que esa es la intención, que estos videos les sirvan. Y bueno, pues les pido de favor que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo los videos a quien más los necesita. Aquí está el nombre del canal, así se llama el canal. Y bueno, pues les doy las gracias por haber visto el video. Nos vemos en la siguiente clase. See you next class.